Ramón, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, Ramón, ¿qué tal? Buen día, buen día, buen Bien. día. Soy Norita Rodríguez, Oscar Fatlala. Estamos aquí desde Asunción, Paraguay, queriendo saber qué está pasando por allá. Ya tuvimos un contacto breve con Paula Marco, que es también nuestra corresponsal, Sí, y estuvimos hablando sobre las vacunas. Quedamos totalmente sorprendidos y una de mis críticas fue por qué el argentino se levanta, protesta por todo, por este tema pañuelo celeste, pañuelo verde, pañuelo no sé qué, por cualquier cosa hacen un piquete y cuando pasa algo grave el argentino se queda callado. ¿Qué está pasando, Ramón? sí, a ver, lo que está pasando es una consternación nacional, básicamente por el tema de los vacunados VIP. Hay distintas áreas acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la capital de la Argentina, por el tema de los vacunados VIP. Básicamente es una lista de funcionarios, de familiares de funcionarios, por ejemplo, el expresidente Eduardo Duhalde, que se vacunó él, vacunó a su mujer, vacunó a sus dos hijas y hasta vacunó a su vocero. Bueno, una lista de 70 nombres que aparecieron en uno de los hospitales más importantes del país, que es el Hospital Posadas, pero también ya se habla de los vacunados dentro del Ministerio de Salud y obviamente de vacunados que saltearon la fila en distintas jurisdicciones. La verdad es que el ¿Saltearon? escándalo comenzó, ¿Saltearon claro, la fila? a través de contactos políticos, fueron ubicados en lugares privilegiados para obtener la vacuna contra el COVID-19. Me parece que todavía no hay una ola de protesta porque todavía estamos en una consternación y la sociedad argentina está bastante golpeada con todo lo que viene pasando. Imagínate, esto es un golpe más que todavía no se sabe hasta dónde va a llegar la consecuencia política. Por lo pronto, echaron al ministro de Salud, renunció hace unas horas su jefe de gabinete, Lisandro Bonelli, y Inés García, que era el ministro de Salud, ya renunció, asumió Carla Bisotti, que era la segunda del ministerio. Ahora la pregunta es si Bisotti podía desconocer todo lo que sucedió, un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la República Argentina. Además, Argentina está sumida en una crisis económica bastante fuerte de la cual no están pudiendo salir y ya estaban mal antes de la pandemia. ¿Qué pasa ahora? Y bueno, mira, la actividad económica y la crisis económica, sí, eso no se modificó lamentablemente con esta crisis. Lo que hay en concreto es una negociación con el Fondo Monetario Internacional, deuda de 44 mil millones de dólares, que va a ser difícil cerrar. La idea del Ministerio de Economía era, el ministro de Economía, que además se conoció también que se vacunó él y a todo su equipo, más allá de ese escándalo, una negociación que quieren cerrar en mayo, pero no lo pueden asegurar, difícilmente se logre, y una caída del PBI que no es, digamos, excluyente de la Argentina. Lo cierto es que la Argentina entró a la pandemia con las reservas casi por el suelo, y eso es lo que genera también una crisis económica que por ahora no encuentra piso. ¿Y Alberto qué dice? ¿Alberto Fernández? ¿El presidente qué dice? Mira, por lo pronto no suspendió su viaje a México, los 200 años de la independencia mexicana. Estaba recién hablando de una conferencia con López Obrador. El viernes actuó echando al ministro, pero después no se entendió muy bien porque el sábado salió a defenderlo, hablando de un escarnio público contra el ministro de Salud, como si se tratara de una operación mediática, algo que obviamente no fue así. Fue el ministro el que se metió solo en todo este tema, y a partir de ese despido que realizó sobre Ginés, no habló más, solo informalmente con un periodista del diario Página 12, al cual le dijo que, bueno, con dolor le había pedido la renuncia de su ministro, pero no mucho más. La idea ahora del gobierno es encapsular este tema solo en el Hospital Posadas, hablar de este listado de 70 personas que aparecieron nombradas y no mucho más. Difícilmente puedan cerrarlo aquí. ¿Cómo ven los argentinos a este gobierno, teniendo en cuenta a los anteriores? ¿Vamos mejorando o vamos empeorando? No, aquí, digamos, cada gobierno que pasa va sumando un problema que le va dejando el anterior. Digamos, básicamente, Mauricio Macri asumió con 30% de inflación, con la desocupación en ascenso y con el problema de las reservas más un cepa del dólar. Y la verdad es que 4 años después le deja los mismos problemas que le había dejado Cristina Fernández, sumándole algunos otros. El principal, lo que te decía, de la deuda con el Fondo Monetario. Es el préstamo más importante de la historia de Argentina, que la verdad que no se sabe muy bien a dónde fue, y además a una inflación que venía con el 30% anual. Imaginen lo que es convivir con una inflación anual de ese punto. Él la subió prácticamente al doble. Por ende, Alberto Fernández asumió con los problemas de Cristina, con los problemas de Macri, y encima luego llegó la pandemia y ahora problemas propios
que se dan dentro del Ministerio de Salud. Ramón, rapidito para ir despidiendo. ¿Cuántos años tenés? Porque sos bastante joven. De los gobiernos 34 que años. Ok, de los gobiernos que viviste, ¿cuál te pareció el mejor y cuál el peor? Qué difícil. El peor y el mejor. Estábamos hablando Bueno, de el nuestro peor- gobierno, hoy de Paraguay, estábamos hablando que uno de los mejores fue el De Lugo. el de Lugo, y Sí. peores en realidad había una lista de 10. ¿En tu caso? Claro, ese es el problema. Sí, Bueno, también. mejor me cuesta encontrarlo. El peor, tengo que decir, por lo poco que duró, creo que fue el de Fernando de la Rúa. Y después creo que es el de Macri y el de Carlos Menem. Ahí. Ramón Indart, muchísimas gracias. Y por último, ¿cómo? Al embajador Sí. argentino que se vacunó. También. Ah, ok. Sí, Domingo Pepo. ¿Y cómo Consiguió un viajó? lugar acá en el hospital de Posadas. ¿Cómo Eso es lo viajó? que todavía no se sabe. Sabés que ayer hablando con gente de prensa de Pepo que me decían, sí, bueno, fue él. No quedaba claro cómo viajó el ex gobernador de Chaco, pero evidentemente los contactos los tuvo y consiguió la vacuna. Ay, Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, también. También. Ah. Scioli también consiguió la vacuna. Y así muchos. El Ramón, procurador ¿y general vos te se llama Carlos vacunaste? Zanini, por ejemplo. ¿Y vos te vacunaste? No tengo. Estamos en la lista No, de los y- simples mortales nosotros, ¿sí? Sí, y supongo que voy a ser uno de los últimos por la edad que tengo. Esperemos que por lo menos se puedan vacunar mis viejos que están esperando la vacuna con más de 75 Lo años. mismo de edad. decimos aquí. Ramón Indart, muchísimas gracias y te comprometemos a hacer varios contactos contigo. Sos genial. Aquí la producción está súper contenta con este logro, así que muchas gracias por el contacto. Gracias. Besos, Ningún problema. besos. Gracias y un saludo a todo Paraguay. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias.